Importante, cómo es esa enseñanza para los más pequeños. Nos visita la directora del Centro Educativo Mascamarena, Maite Marín. Maite, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues vamos a centrarnos en la educación de los más pequeños de la casa. Complicada educación e importante educación para que luego consigamos esos valores que queremos que tengan desde pequeños. ¿Cuáles son las principales metodologías, Maite, que tenéis en Mascamarena? Bueno, nosotros en Mascamarena, igual que en todos nuestros centros, trabajamos con niños desde 4 meses, los más pequeñitos que tenemos todo el primer ciclo de infantil, y nuestro pilar básico, nuestra metodología es el aprendizaje temprano. Nosotros lo que intentamos es que todos los niños que nacen con muchas capacidades las desarrollen lo máximo posible, y para ello son claves los primeros incluso 18 meses. Evidentemente, pues el trabajo que hacemos con ellos va cambiando conforme van siendo un poquito más mayores, pero desde luego es la base de la educación y es el momento en el que tenemos que trabajar, pues sobre todo intentar, pues bueno, que ellos se desarrollen al máximo posible, que trabajemos los aprendizajes tempranos, los idiomas, que son fundamentales, desde porque bebés. Es la mejor edad para empezar un idioma extranjero. Los niños lo cogen rápidamente Son todo. como esponjas, ¿no? Sí. Claro, para un niño tan extranjero es el español como el inglés, como el francés cuando nace. Entonces, se trata de ir dándoles muchos estímulos a los niños auditivos, visuales. Muy importante también toda la parte de psicomotricidad, ejercicio físico, para que se vayan desarrollando. Intentar siempre, pues bueno, tener una línea metodológica muy clara. Y también respetar el ritmo de aprendizaje de los niños, porque evidentemente cuando ya son un poquito más mayores, con 3 años les enseñamos ya pues sus primeras palabras de lectura, con 4 años ya empiezan la lectura de ellos de forma autónoma, en 5 años ya incluso leen en inglés, pero siempre respetamos el ritmo de los niños. No es lo mismo el niño que ha nacido en enero que el de diciembre. Las niñas, por ejemplo, el lenguaje van más deprisa, a los niños les cuesta Ya estamos. un poquito más, ¿eh? Se nota. Yo te lo digo, que tengo 7 sobrinos y solo una de ellas es... o sea, no, 6 sobrinos, solo es una nena. La mía es nena y para eso le veo bastante más espabilada, ¿eh? No, por nada. así es, así es. Mi nieto tiene Así 2 es. años, mi nieto tiene 2 años, su padre era muy bien inglés y además trabaja su trabajo es este, ¿no? Entre otras cosas. Y el padre le habla en inglés al nano en casa. Claro. La madre en el colegio hablan en castellano y nosotros en valenciano porque somos de pueblo, ¿no? Llevamos valencianos toda la vida con todos los de la familia de nano. Lo entiende todo, hable como le hable. Claro. Los números, los colores, Es el los momento, saltos es el en inglés. momento. Y tiene 2 años, ¿eh? Claro, nosotros trabajamos el inglés desde muy pequeñitos también, desde el primer día que entran en el cole y nunca se traduce. Nosotros siempre hay unos profesores que hablan en castellano, otros en inglés y otros también en valenciano. Incluso luego empezamos cuando son un poquito más mayores con francés o alemán. Entonces la metodología del inglés es siempre activa, escuchar mucho y nunca se traduce. Y además es un bilingüismo muy real, porque no solamente es en el tiempo que están en el aula, sino que es todo el tiempo pues, que están en el comedor, en el patio, cuando salimos del cole y nos vamos, por ejemplo, de excursión. Entonces los idiomas, la base es empezar desde que son muy pequeñitos, porque los niños tienen, el oído tiene unas frecuencias, los idiomas tienen unas frecuencias, y entonces cuanto antes estén acostumbrados a esos estímulos, su cerebro va haciendo conexiones neuronales que les permite pues desarrollar el idioma de una manera tremendamente fácil. Increíble. Has hablado, Maite, también de las emociones. Fuisteis los primeros en instaurar una aula multisensorial en toda la Comunidad Valenciana. Cuéntanos un poco en qué consiste. Sí, el aula multisensorial es un aula que está diseñada específicamente para los niños más pequeñitos. Trabajamos mucho con ellos en el primer ciclo. Y es un aula en el que tiene muchos rincones de estimulación precisamente sensorial. Los sentidos es la forma que tenemos de darles información al cerebro cuando los niños son tan pequeñitos. Y entonces tienen zonas de luces, tienen zonas de agua, tienen zonas de relax, tienen mucho material manipulativo para que ellos vayan trabajando. Y entonces tienes niños, los dejas un poco libres en ese aula. Entonces tú ahí ves pues, los niños que son más visuales, que se van a la parte, pues, bueno, por ejemplo, las mesas de LED, donde trabajan con figuras, con números. Tienes los que son más auditivos, que se van a ir a la zona, sobre todo los instrumentos. Entonces, es un sistema en el que trabajamos de forma pues, con grupos muy pequeñitos, con unas profesoras muy especialistas y sobre todo intentar que ellos vayan aprendiendo a través de los sentidos. Cuando hacemos las visitas con los papás, que hacemos un ratito que están los papás con los niños en el aula multisensorial, la verdad es que se lo pasan fenomenal. Bueno, Maite, pues muchísimas gracias por venir aquí a Estil Mediterránea a contarnos todo eso que hacéis para los más pequeños. Importante también, recuerden que toda la información en la página web. Sí, toda la información en la página web y ahora pues bueno, todo el trabajo de los peques es fundamental para que ellos vayan creciendo con muchos valores, además también trabajos en el cole, pero que sean
vamos, lo mejor desarrollados que puedan estar. Cuando yo era pequeño no teníamos tantas cosas. No, que va, era mucho más aburrido. Ahora tenemos pero lo pasábamos bien, muchas metodologías. a nuestro aire, Sí, eso también. pero ahora nos pasa mucho También mejor, nos lo claro. pasamos bien, ¿eh? Sí, sí, Claro sí. que sí. Bueno, gracias, Maite, de verdad. Muchas gracias. Gracias, muchas No gracias. dejamos de